Buenas, mi nombre es Robert Iscala y vengo a presentar mi trabajo de taller de diseño 9 que lleva por nombre Diseño Arquitectónico de Complejo Cultural, Parque y Biblioteca, temáticas diversas, exposiciones, cine, teatro, restaurantes en Rubio, Municipio Junín, Estado Táchira. Capítulo 1. El problema. Contextualización del problema. Introducción. Los espacios públicos se configuran como zonas de integración de las ciudades para con sus ciudadanos. Los espacios públicos tienen el propósito no solamente de crear las relaciones humanas, sino también de generar vínculos afectivos con las ciudades, las comunidades y sus culturas. Por ello, los parques y bibliotecas emergen como este tipo de plataformas que logra atender y albergar las actividades que un espacio público desarrolla o genera, como los espacios culturales, los espacios educativos y los espacios sociales. Colombia ha sido uno de los países que mejor ha sabido implementar este tipo de propuestas a nivel latinoamericano. Por otro lado, la cultura venezolana ha sido diversa y se ha propagado a lo largo y ancho del país, llegando a la región andina, en la entidad tachirense, donde sus habitantes han sido incentivadores del desarrollo cultural. Muestra de ello quedando materializado con la construcción del Ateneo del Táchira desde hace más de 114 años. Más puntualmente en la localidad de Rubio, municipio Junín, sus ciudadanos han sido excelentes en cuanto a materia cultural, en el desarrollo e incentivo de estas actividades, que han evidenciado que son buenos en el arte, en las letras, en la música y en el baile. Por ello, para el año 1944 se crea el Salón de Lectura en la ciudad de Rubio, que logró atender y albergar las actividades y las necesidades socioculturales y educativas que habían en el municipio. Ahora bien, dicho esto, llegamos al origen del problema, puesto que todas las ciudades se desarrollan y evolucionan, y la ciudad de Rubio no ha sido la excepción. Sin embargo, su desarrollo ha tenido un crecimiento demográfico significativo, lo cual ha conllevado a la creación de asentamientos habitacionales de manera descontrolada debido a una falta de planificación urbana. Por lo tanto, ha quedado en disminución la proporción de los espacios públicos en materia educativa y cultural que hay en relación con la cantidad de habitantes que existen actualmente en la ciudad de Rubio. Además de ello, las características del problema es que los pocos espacios que existen no cumplen, bien sean con requisitos arquitectónicos, funcionales, espaciales o estructurales. Además de ello, las actividades que albergan estas edificaciones no cumplen el diseño para el cual se realizó inicialmente. En tal sentido, por lo tanto, se desarrollan actividades que no van acordes a ello. Y además, los pocos espacios que hay no se les complementó con otras actividades para que fueran utilizadas diariamente y no quedaran en el olvido. Por si fuera poco, hay que añadirle que a estos espacios no cumplen ni con las condiciones lumínicas ni con las condiciones acústicas debido a la misma motivación de que fueron diseñadas para otros propósitos. Por ello, lo observable es que se necesitan espacios para fomentar la cultura y la educación en el municipio Junín, ya que no solamente afecta a la población en general, sino particularmente a las personas o a este sector de la población que no cuenta con recursos económicos adecuados para acceder a la información mediante libros o mediante equipos informáticos o electrónicos. Y además también se afecta a la población importante de la sociedad, como lo son los de la tercera edad, y a personas que realizan o tienen profesiones distintas a las culturales o educativas. En este sentido, se debe ver a la cultura como un hecho importante, ya que ella permite ser un mecanismo de resolución de conflictos, ¿sí? Y permite generar educación y respeto entre sus habitantes y una identidad por su ciudad. Por ello, los centros culturales, las casas culturales, los parques, bibliotecas y las bibliotecas son puntos de propagación de las culturas en las ciudades. La falta de este tipo de espacios puede estar influenciada por la poca motivación que existe en propuestas que vayan en este sentido, ya que genera una desmotivación en la nula o escasa presencia de estos espacios para con los habitantes y demostrando poco interés por las actividades culturales y educativas en sus territorios. Dado a lo observado en el lugar, se busca acudir a las herramientas que ofrece la arquitectura para generar una solución a esta problemática, utilizando y generando no solamente espacios que logren albergar las necesidades
de las actividades socioculturales que existen en el municipio, sino también generar un fortalecimiento en el tejido social. Dicho esto, una propuesta como la del Complejo Cultural Parque Biblioteca, que logre rescatar, desarrollar, incentivar e impulsar las áreas culturales, educativas y recreativas en el municipio resulta necesaria. Por ello cabe generar las siguientes interrogantes. ¿Qué espacios se necesitan para desarrollar el Complejo Cultural Parque Biblioteca en la ciudad de Rubio? Con la propuesta del complejo cultural se solucionará la problemática socioeducativa y cultural que existe en la ciudad y se logrará integrar el complejo cultural con el tejido urbano existente. De allí que se desarrolla la formulación del problema. ¿De qué manera influye la poca presencia de espacios públicos en los habitantes de la ciudad de Rubio, municipio de Junín, para el desarrollo sociocultural y educativo en el año 2021? De allí es que se establecen objetivos de la investigación, puesto que esto permite ser guía y encaminar al investigador en el desarrollo de su estudio. Dicho esto, se estableció como objetivo general diseñar la propuesta arquitectónica del complejo cultural Parque Biblioteca, temáticas diversas, exposiciones, cine, teatro, restaurantes en la ciudad de Rubio, municipio de Junín, estado Táchira. Como objetivo específico se planteó el primer objetivo, determinar los lineamientos y programas de espacios de diseños orientados a la propuesta arquitectónica, ya que allí se permitirá analizar las bases técnicas, las bases legales, para generar un programa de áreas que vayan a desarrollarse en la propuesta. Diseñar la propuesta arquitectónica, ya que esta es el objetivo que permite materializar la solución y hacerla visible o mostrar los resultados a través de planos y maquetas, bien sea en digital o en físico. Y como tercer objetivo, integrar el complejo cultural con el entorno urbano a través de senderos peatonales lúdicos, sendas viales y paisajismo, puesto que al ser una propuesta marcada dentro de espacios públicos, se debe de integrar el espacio de manera que logre ser accesible por todas las personas, independientemente del medio que utilicen para trasladarse. Y utilizando el paisajismo como una antesala que logre captar y acondicionar la propuesta arquitectónica. En base a esto, la justificación de la investigación se realiza desde 4 puntos de vista, en cuanto a lo técnico, lo teórico, lo metodológico y lo social. En cuanto a lo técnico, en la investigación se analizarán las necesidades de espacio a ofrecer para el desarrollo sociocultural y educativo de la ciudad, además de implementar espacios que logren el impulso de las relaciones sociales. Además de ello, se utilizará una arquitectura de estilo brutalista enmarcada por la utilización de sus acabados en concreto crudo, ¿sí?, característico de la arquitectura moderna venezolana. Además, generando o diseñando espacios o áreas verdes que permitan generar unas condiciones térmicas adecuadas en los espacios interiores, pero a su vez desde los espacios interiores generar visuales agradables a las personas, sobre todo en las áreas de estudio o de investigación, como lo es el área de las bibliotecas. En cuanto a lo teórico, la investigación permite ampliar la gama de información que existe en relación a investigaciones de edificaciones culturales o educativas, ¿sí? Además de ello, se tendrán bases de datos, estudios y diagnósticos que permiten soportar la investigación y ser utilizadas por futuras investigaciones. En cuanto a lo metodológico, se aplicarán herramientas y técnicas metodológicas que, una vez sean analizadas y sean verificadas, logren ser utilizadas por otras futuras investigaciones. Además, el proyecto se basará en una modalidad factible, generando una solución práctica y apoyada en una investigación de campo. En cuanto a lo social, permitirá satisfacer las necesidades socioculturales y educativas de toda la población en general, trayendo unas mejores condiciones y calidad de vida a toda la población. Capítulo 2. Marco referencial. Antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación se seleccionan para servir de referencia o de guía al investigador y se seleccionan en base al tema que se está estudiando.
Por ello, utilicé tres antecedentes, uno de carácter internacional, otro de carácter nacional y otro de carácter local. Como el antecedente internacional tiene por nombre Diseño arquitectónico del Parque Biblioteca para contribuir al desarrollo sociocultural del sector Cono Norte 4 de la Ciudad Nueva 2018. Esta investigación fue realizada en Tacna, Perú, por la autora Tone Jocelyn en el año 2019, ¿sí? Donde ella concluyó en su estudio que la necesidad de infraestructura bibliotecaria en las ciudades obligatoriamente, y además concluye en la conservación y preservación de los parques. Esta investigación aporta a mi estudio en cuanto a la aplicación metodológica que utiliza, ya que permite generar o desarrollar un diagnóstico que transmite o genera la validación o la afirmación de implementar obligatoriamente este tipo de edificaciones en las ciudades, además de que genera una metodología y reúne las características que se deben tener en cuenta para seleccionar un terreno para generar este tipo de proyectos. Como segundo antecedente, el antecedente nacional que lleva por nombre Propuesta Arquitectónica de Parque Biblioteca en el sector Boyacá 3 del municipio Simón Bolívar del estado de Anzoátegui. Este antecedente o investigación se desarrolló en la Universidad de Oriente por Núñez Jennifer en el año 2017. Dicha investigación tuvo como propósito solventar las necesidades puntuales de la comunidad en cuanto a áreas cultural, educativas y recreativas. Se basó en una modalidad de proyecto factible, apoyada en una investigación de campo y documental. Esta investigación, la autora concluye de que las ciudades cuando crecen sin una planificación urbana generan intrínsecamente una falta de espacios públicos en materia cultural, educativa y recreativa, afectando a la población en general. Además, la autora concluye en que estas edificaciones no solamente se establecen como medios para solventar necesidades puntuales, sino además sirven para desarrollar y potencializar las habilidades de las personas. En cuanto a la investigación, aporta a mi estudio en que con la aplicación de encuestas e informantes claves que poseen la información necesaria que se desea investigar o que se desea obtener, me permite generar la necesidad de espacios básicos a implementar en la propuesta de acuerdo al territorio donde se realiza la investigación, y además de ello una metodología en cuanto a cómo preservar y potencializar los espacios que ya existen en las comunidades. Como antecedente número 3, el antecedente local que lleva por nombre Anteproyecto de Parque y Biblioteca en el sector Santa Teresa, realizado por la Universidad Nacional Experimental del Táchira, ¿sí? Por la autora Ana Lugo en el año 2017. Dicha investigación concluye en que estos espacios desarrollan las capacidades de las comunidades, pero además logran satisfacer las necesidades puntuales e individuales que cada individuo tiene en su comunidad o en su ciudad. Este estudio aporta a mi investigación es que en cuanto a la metodología que se debe utilizar para intervenir espacios que están vacíos, que están abandonados o que son inutilizados por las propias comunidades, así como de la forma en que se debe de integrar este tipo de edificaciones con las construcciones existentes a través de los medios de sendas vehiculares, de sendas viales, para que sean los espacios accesibles a todas las comunidades cercanas y adyacentes que se encuentran en la localidad. Bases teóricas. Las bases teóricas funcionan como elementos que permiten hacer entendible o comprender a los lectores ajenos a la investigación, a estos temas, o sirven de guía. Por lo tanto, establecí como bases teóricas el complejo cultural, parque biblioteca, entorno urbano y espacios públicos. El complejo cultural se refiere a un espacio o tipo de edificación de carácter público o privado que sirve para atender las actividades de características artísticas. Además, tienen un propósito, una connotación educativa, ya que en ellas se genera un proceso de observación, de práctica y de aprendizaje. Y además son ambientes en los cuales se desarrolla el intercambio de ideas y el intercambio cultural entre los habitantes de las mismas comunidades o de comunidades vecinas. Parque y biblioteca. Son proyectos arquitectónicos en los cuales se desarrollan
actividades de características culturales, educativas, sociales y recreativas e investigativas. Además tienen una connotación social, ya que se busca que con esto se atienda a parte de la población que ha sido tradicionalmente excluida u olvidada, o aquellas donde la educación en cuanto a su acceso ha sido nulo o escaso. Además de ello, pues también se genera pues una estrategia de acupuntura urbana, ya que busca ser un espacio integrador del entorno urbano y además mejora la imagen de la ciudad. Entorno urbano. El entorno urbano se refiere a ese gran escenario que está conformado por todos los espacios públicos que existen en la ciudad. En otro sentido, por otro lado, encontramos lo que es el espacio público, que son todos aquellos bienes o elementos arquitectónicos en los cuales son utilizados por los distintos habitantes para satisfacer sus necesidades individuales o colectivas, siendo esto de carácter público o privado. Estos espacios públicos se pueden evidenciar en espacios abiertos como parques o plazas, o en espacios cerrados o semicerrados como bibliotecas o escuelas. Ahora bien, las bases legales. Las bases legales permiten darle un soporte jurídico y técnico a la investigación. Una vez dicho esto, se jerarquiza de acuerdo al nivel de leyes que hay. En el caso de Venezuela, se parte desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual en su título 3 de los derechos humanos, garantías y deberes, posee una serie de artículos que van desde el artículo 98 al 111, donde se desarrolla ciertos artículos relacionados en materia cultural y educativa. Ya posteriormente a ello se desarrolla lo que es la Ley Orgánica de la Cultura, promulgada en el año 2013. Puntualmente, en el artículo 5 de la defensa de los valores culturales, este artículo establece a la cultura como prioridad y como de interés para todas las personas de interés público. Y en su artículo 6 de los derechos culturales define que o establece que todos los venezolanos tienen derecho al acceso a la información y a espacios culturales, además de que se permita desarrollar sus capacidades creativas y de que sus obras sean promulgadas. Luego tenemos las normas Covenant, que son aquellas que influyen directamente en la propuesta arquitectónica, ya que ella desarrolla el aspecto técnico. En cuanto a esto, se estableció la norma Covenant 2733-04, entorno urbano y edificaciones, accesibilidad para las personas, ya que estas normativas me permiten a mí tener en cuenta los aspectos técnicos en cuanto a medidas de puertas, en cuanto a medidas de pasillos, alturas entre pisos y otras condiciones técnicas para integrar y hacer más accesible la edificación con el entorno urbano existente. También la norma venezolana Covenant 3656-01, ¿sí?, que habla sobre la accesibilidad de las personas al medio físico, edificaciones y rampas. Esta normativa es fundamental y necesaria, ya que al espacio ser de carácter público debe ser accesible para todas las personas, independientemente de las discapacidades físicas que pueda tener, que no sea ningún impedimento y que la arquitectura sea accesible para todos. La norma técnica Fondonorma 810-2020, medio de escape en edificaciones, características según el tipo de ocupación. Esta norma establecerá criterios en cuanto a materia de seguridad para proteger a las personas que desarrollen las actividades dentro de la edificación. Esta norma es importantísima, ya que brinda un nivel de seguridad ante eventos, bien sean accidentes naturales o accidentes desarrollados o generados por personas. También se aplicará la norma sanitaria para proyectos, construcción, reparación y reformas y mantenimiento en edificaciones 4044-1998. Esta normativa me permitirá a mí determinar las piezas sanitarias a utilizar en base a la población que se tenga programada para que utilice los espacios de la propuesta. Además, también establece los servicios higiénicos y la cantidad de piezas por áreas o por servicios a ofrecer dentro del complejo cultural. Cuadro de operacionalización de la variable.
Este sistema permite determinar los conceptos que serán aplicados en las bases teóricas. Por lo tanto, como en la variable tengo establecido que la variable es el complejo cultural parque-biblioteca. Dentro de su definición, ¿sí? Ella se define como una edificación integral que alberga diversas actividades culturales, educativas y sociales, vinculando espacios internos y exteriores con los espacios lúdicos y con la vegetación. ¿Sí? Dentro de las dimensiones están contenidas dentro de los objetivos específicos y en ella se establecieron el diseño arquitectónico, la programación arquitectónica, el entorno urbano y el espacio público. Como indicadores, los indicadores se refieren a aquellos que pueden o permiten que las dimensiones sean medibles, o sean medibles en el proyecto. Por lo tanto, o se desglosan tanto de las dimensiones o se puede desglosar de la variable. Dicho esto, como indicadores tenemos el plano arquitectónico, el análisis de sitio, la maqueta arquitectónica, lineamientos y criterios arquitectónicos, planificación urbana, accesibilidad urbana, equipamiento urbano, parque y paisajismo. Y las técnicas e instrumentos, como técnicas se utilizaron la observación directa y la encuesta. Y como instrumentos se desarrollaron la nota de campo y el cuestionario, la aplicación de un cuestionario. Capítulo 3. Marco metodológico. El marco metodológico permite ser una guía o la herramienta o la estrategia que permitan recabar la información necesaria para el tipo de investigación que se desea buscar. Por ello, dentro de mi investigación, la modalidad de la investigación es modalidad de proyecto factible, ya que esta modalidad consiste en desarrollar la solución mediante una propuesta totalmente práctica y gracias a la arquitectura se puede desarrollar este tipo de modalidad en la investigación. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación se basará en un diseño de campo, ya que se necesita o se requiere de buscar en el lugar seleccionado para la investigación la información o recoger la información directamente del lugar, atendiendo los objetivos establecidos en la investigación. El tipo de investigación es de tipo descriptiva, ya que este tipo de investigación permite describir y entender mejor el problema planteado, y además de que este tipo de investigación genera o facilita conseguir respuestas al problema. Dentro de la población y muestra, el muestreo es no probabilístico, ya que esta va enfocado en las investigaciones cualitativas y sobre todo en que se selecciona la población que yo necesito específicamente ya que tiene la información necesaria para la investigación que quiero realizar y para los resultados que quiero obtener. En vista de esto, la población se configura de 12 directivos de academias. Cabe destacar que todas estas academias están relacionadas con las temáticas culturales que se desarrollan en la ciudad, en áreas de la música, en área de la cultura, de la parte de danzas, en el área del dibujo y pintura y en el área del teatro. Dicho esto, mi muestra estará conformada por 4 directivos de todas estas temáticas artísticas, ¿sí? Ya que ellos cuentan con una trascendencia, con un profesionalismo y larga relevancia en cuanto a este tipo de temáticas culturales en el municipio Junín. Como técnica de recolección de datos se utilizará la observación directa y la aplicación de encuestas, ¿sí? A informantes clave. Y las técnicas de análisis de datos se realizarán mediante un análisis, una síntesis y una deducción que me permitirá tener los datos necesarios para ser llevados a la implementación de la propuesta arquitectónica. El procedimiento de la investigación se realizará de la siguiente manera, en 3 fases. La fase 1, que será la fase de diagnóstico, en ella se practicará un diagnóstico al lugar del terreno, analizando las características físico-constructivas y físico-ambientales, ¿sí? Tomando o soportándolas con evidencias fotográficas para respaldar el análisis de sitio. En la fase 2, análisis de la solución. Una vez se tengan los resultados de la fase 1, se iniciará a unirla con los aspectos legales y técnicos que se exigen para este tipo de edificación, además de atendiendo el contexto social
para generar y plantear ciertos tipos de soluciones que puedan atender a todas las dificultades encontradas en el lugar. Y la fase número 3, que es diseño de la propuesta, en ella se elaborará el proyecto arquitectónico basándonos en los datos recolectados de la fase 1 y en el análisis que se realiza en la fase 2 para traducirlo a una solución que se pueda visualizar por medio de maqueta y por medios de planos arquitectónicos, atendiendo los objetivos de la investigación planificada, partiendo de un concepto donde su forma sea determinada por su función y logre satisfacer las necesidades del problema anteriormente expuesto. Como para finalizar, dejo una frase que dice: el valor de una idea radica en el uso de la misma, ¿sí? Realizada por Thomas Edison. Y con esto quiero dar a entender que las ideas que nosotros tengamos para resolver propuestas deben ser canalizadas a través de soluciones, no simplemente que se queden allí, sino que a partir de ellas se puedan atender y solventar necesidades puntuales de la sociedad. Gracias.